Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en la frontera norte, justamente en la zona donde ahora se libra el conflicto entre Ecuador y Colombia durante el tiempo que fue el Plan Colombia. Estamos hablando del año 2008 al 2010. En ese momento yo era médico en la frontera norte, en la provincia del Carchi, y esta era la zona limítrofe con el departamento de Nariño, donde se encontraba entonces la Brigada 46 de las FARC y más tarde el Batallón Oliver Simesterra con el Willy a la cabeza. En esa zona me tocó trabajar y por tanto conozco de primera mano cómo es la problemática del lugar, dónde están los puntos álgidos, las situaciones conflictivas. En estos momentos se ha producido un bombardeo, pero no en la zona de Nariño, sino al otro lado, en la zona de Putumayo, en que Ecuador ha bombardeado territorio colombiano. Eso es un hecho, ahí no hay duda, las bombas son ecuatorianas, fueron lanzadas desde un avión y ese es el hecho consumado. Para entender qué consecuencias tiene este bombardeo y cuáles son los antecedentes para señalar que se trata de una agresión de Ecuador a Colombia, y esta agresión de Ecuador a Colombia es una agresión en realidad de Estados Unidos a Colombia a través usando a Ecuador. Es una agresión de Estados Unidos a Colombia usando a Ecuador. Señalaremos que el problema es, utilizaremos el método que se llama trialéctico, es la forma que yo he desarrollado para hacer análisis. A diferencia de la dialéctica, que es la unidad y lucha de los contrarios, entonces hay uno bueno y uno malo, uno alto, uno flaco, uno gordo y uno flaco, un negro y uno blanco. Es decir, hay dos opciones, hay una contradicción, hay los dueños del capital y los trabajadores. Nosotros en la dialéctica creamos un tercer elemento, algo que no es ni blanco ni negro, que es de colores, algo que no es ni alto ni bajo, algo que no es ni bonito ni feo, algo que no es ni bueno ni malo. Esa tercera opción es la que nosotros tratamos de descubrir si existe y cómo interactúa con las otras dos. En este momento los actores del drama son Estados Unidos, Ecuador y Colombia. En el caso de Ecuador, Ecuador está gobernado por Daniel Noboa, pero tiene el Ecuador el antecedente de haber sido gobernado por Correa. Correa creó, junto con otros presidentes latinoamericanos, UNASUR, cuya sede estaba precisamente en Ecuador. Y esto fue el objetivo fundamental del primer mandato de Donald Trump, destruir UNASUR, para lo cual utilizó a Lenín Moreno, el sucesor de Rafael Correa, y a algunos otros presidentes latinoamericanos que finalmente dejaron a UNASUR, le hicieron desaparecer a UNASUR. UNASUR todavía conserva en la mitad del mundo de Ecuador un grande y hermoso edificio construido por Rafael Correa para que fuera la sede. Pero a Estados Unidos, desde 1941, en la época de la guerra, las Galápagos le fueron claves. Ahí llegó a movilizar hasta 10.000 tropas con el fin de controlar el Pacífico Sur y el canal de Panamá para que no fuera bombardeado o atacado por los japoneses. Esta posesión de Galápagos duró hasta 1946 y en 1946 el presidente Blasco Ibarra, que no aceptó el Tratado de Río de Janeiro, en el que en 1941, justo cuando los norteamericanos estaban en las bases de Galápagos, nos arrebató Perú, gracias al armamento, el equipamiento, la dirección, la orientación y todo a Ecuador, que le arrebató la mitad de su territorio. ¿Por qué el Perú le arrebató la mitad de su territorio a Ecuador? Porque Estados Unidos necesitaba caucho y Ecuador era proveedor de caucho, tagua y balsa, pero de Alemania. Y en cambio, Perú era el principal proveedor de caucho por el Pacífico de Estados Unidos, Iquitos específicamente. Entonces, el gran problema era que el caucho que tenía Iquitos provenía de las selvas de Ecuador, que son selvas que tienen más
árboles de caucho, más humedad, porque estaban más cerca de los Andes y más caudal en los ríos. Y esto hizo que finalmente Estados Unidos apoyara la invasión de Perú a Ecuador para quitarnos el territorio cauchero de Ecuador en la Amazonía. Entonces, desde ese momento, Velasco Ibarra no reconoció el Tratado de Río de Janeiro, que nos quitó ese territorio cauchero, expulsó a los norteamericanos de Galápagos y hasta el año 2017, en que llega al poder el traidor presidente Lenín Moreno, porque es traidor, ¿no? Le traicionó a Rafael Correa, llegó haciéndose pasar porque era un aliado de Rafael Correa y luego se convirtió en su principal enemigo y perseguidor. Este señor le entregó a Estados Unidos la base militar de Galápagos nuevamente y le devolvió la base de Manta. Vale señalar que cuando nosotros tuvimos la crisis económica y en esa crisis económica además tuvimos una guerra que se llama la guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú. En esa guerra se firmó luego en 1999 un acuerdo de paz y en ese acuerdo de paz se volvió a los límites que nos había señalado el Tratado de Río de Janeiro y nuevamente se le permitió a los norteamericanos establecerse en Galápagos. Ese acuerdo de paz firmado por Yamil Maguadi y Fujimori fue el que dio el primer paso para que Estados Unidos regresara a las Galápagos. Así, llegamos al año 2017, Lenín Moreno le devuelve la base de Manta, le devuelve la base de Galápagos a los norteamericanos. Luego viene el presidente Guillermo Lasso, un corrupto, del cual lavaba dinero en Panamá y que tiene mucha vinculación con la mafia albanesa y que está implicado en el asesinato de Villavicencio, que era un tipo que le estorbaba y que denunció a su cuñado, al cuñado de Guillermo Lasso, como el principal vínculo de la mafia albanesa en Ecuador y al señor Manzano, uno de los miembros del clan Noboa, de las empresas Noboa, para que se aumentara el cupo de banano y se aumentaran las exportaciones de banano de Ecuador, y eso le permitió convertirse a Ecuador en el principal exportador de cocaína desde Guayaquil en barcos bananeros, fundamentalmente a Europa. Pero en este momento, luego de que Donald Trump comenzara a molestar a países como México y a todo el resto del mundo con los aranceles, Donald Trump está implicado junto con Daniel Noboa en el bombardeo de la frontera de Colombia en este momento, en la zona de Putumayo. Anteriormente, cuando yo estaba trabajando en la frontera norte, el gobierno del presidente Uribe bombardeó Ecuador, invadió Ecuador y bombardeó Ecuador en la zona de Angostura, también en la zona del Putumayo, para capturar al segundo de las FARC. Y entonces, hoy se repite, pero a la inversa. En ese tiempo, el gobierno de izquierda estaba en Ecuador y el gobierno de derecha estaba en Colombia. Hoy se produce a la inversa. Noboa es de la derecha y Petro es la izquierda. Entonces, Noboa es el que bombardea a Colombia y en este momento ese es el principal problema que estamos viviendo en el continente americano, que es la disputa entre Colombia y Ecuador, que pasó de ser una disputa por aranceles a una disputa por ataques militares. Entre tanto, Estados Unidos, gobernado por Donald Trump, que ya desde su primer mandato comenzó con una enconada versión y ataque a los latinoamericanos, en el segundo periodo pues dio paso a deportaciones masivas, de las cuales ya
a Ecuador han sido deportados más de 200.000 ecuatorianos desde Estados Unidos, pero además comenzó con una política de aranceles, y esta política de aranceles la hizo contra Canadá y México, fracturando el Tratado de Libre Comercio que existe entre estos tres países, pero además intentando cambiar el nombre y cambiándole, de acuerdo con él, el Golfo de México, lo cual le confrontó con la presidenta de México, Sheinbaum. A su vez, ha llevado una confrontación con Brasil cuando Donald Trump pretendió y apoya y quiso sanciones a Brasil por haber sancionado a Bolsonaro, que intentó el golpe de Estado contra Lula. Lula ganó las elecciones, Bolsonaro intentó impedir que Lula llegue al poder, intentó dar un golpe de Estado como lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos, y por eso se entró un conflicto entre Brasil y Estados Unidos, porque Donald Trump está apoyando a Bolsonaro. En Colombia, Petro se ha enfrentado a Donald Trump no solamente en Colombia, se ha ido a enfrentar a Donald Trump en las Naciones Unidas, ha pedido a los soldados norteamericanos que no disparen, que desobedezcan a Trump, y hasta ha propuesto a las Naciones Unidas formar un ejército en el cual no esté Estados Unidos para pacificar Gaza, denunciando la masacre que hay en Gaza. Pero Estados Unidos ha reaccionado contra Colombia, contra Brasil y contra México, creando un consorcio de presidentes que se llaman Escudo de las Américas, y que reúne a los presidentes de la derecha sudamericana especialmente, pero también de Centroamérica, y enviando tropas específicamente a Sudamérica luego del secuestro de Maduro. Primero secuestra a Maduro y ahora está enviando tropas, y precisamente está enviando tropas a Ecuador. No solamente que ha enviado tropas, a pesar de que en Ecuador se hizo una consulta popular para prohibir tropas extranjeras en el territorio ecuatoriano, el presidente Noboa ha hecho un acuerdo con Estados Unidos para que las tropas de Estados Unidos vengan, entre comillas, a combatir el narcotráfico, que es una de las preguntas del millón: si existe narcotráfico o es creado el narcotráfico para poder permitir a las tropas norteamericanas ocupar Ecuador, porque ya lo vimos en Colombia. Sí, empezó el problema con el Pablo Escobar, pero luego las Autodefensas Unidas de Colombia y en sí la misma DEA y la misma CIA compraban cocaína a Colombia, y eso permitió el gran crecimiento de Pablo Escobar, y Pablo Escobar vendía cocaína a la CIA para que con esa cocaína se vendiera en Estados Unidos, creando una epidemia de crack en Estados Unidos, y con la plata de esa cocaína vendida en Estados Unidos se financiaron los contras que luchaban contra el gobierno sandinista. Esto fue el origen de que Colombia se convirtiera en el gran exportador de cocaína de Sudamérica, y que el consumo de cocaína en Estados Unidos se convirtiera en una moda. Hoy las tropas norteamericanas están ocupando Ecuador, han ido a la frontera norte, y justamente cuando las tropas norteamericanas llegan a la frontera norte se produce este bombardeo al otro lado del río Putumayo. Y esta es la razón de que en este momento los países de América Latina están viendo cómo se replica lo que ya pasó en el año 2010, cuando de la misma forma el ejército colombiano, en la época de Uribe y cuando Santos era el ministro de Defensa, invadió Ecuador y bombardeó la zona del Putumayo también, para matar a Reyes, el segundo al mando de las FARC. Hoy también estamos viendo lo que pasa con Colombia. Colombia, gobernada por Petro, el presidente de izquierda, va a las Naciones Unidas y le dice a las Naciones Unidas que lo que está pasando en Gaza, y denuncia cómo Israel y Estados Unidos están haciendo una masacre en Gaza, y esa masacre tiene que ser parada, tiene que ser detenida, y él propone inclusive la creación de un ejército, y que él podría comandar inclusive como fue guerrillero ese ejército de pacificación, y va a los Estados Unidos a la salida de la ONU y les dice a los soldados norteamericanos: ustedes no tienen por qué obedecer a Donald Trump, es un tipo disparatado, sin cabeza.
Y esto también denuncia cómo Estados Unidos se da el derecho de asesinar a seres humanos en el Caribe y el Pacífico por la simple sospecha de que las lanchas que van por ahí llevan narcóticos, pero son territorio, ese no es territorio norteamericano, ahí no rigen las leyes norteamericanas, ahí no tiene por qué Estados Unidos ir a matar gente. Y entonces eso le reclama a Petro, le dice, oiga, ¿por qué no les capturan y comprueban si es que realmente llevan droga? Y entonces los llevan a la cárcel y los castigan. Pero ¿por qué tienen ustedes que disparar y matar gente que ustedes no saben qué es lo que tienen en sus embarcaciones? ¿Por qué están cruzando ese océano? ¿Y por qué presumen que ya, solo porque están cruzando ese océano, ya están llevando cocaína a los Estados Unidos? ¿Esa simple presunción les da derecho a ustedes a asesinar a seres humanos? No. Eso le reclama Petro a Donald Trump, y esto es lo que le irrita a Donald Trump. Y a pesar de que tienen una reunión, Donald Trump, que no tiene ningún honor, ninguna palabra, pues hace inmediatamente un acuerdo con Daniel Noboa, que es un ciudadano norteamericano, ecuatoriano, nacido en los Estados Unidos, que llegó a ser presidente del Ecuador después de la muerte de un candidato a la presidencia sospechosa, en la cual se está sospechando que estuvieron involucrados el presidente Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, y el presidente anterior, Guillermo Lasso, porque el señor que fue asesinado y era candidato a la presidencia estaba denunciando que el cuñado del presidente y la mafia albanesa habían financiado la campaña del presidente Guillermo Lasso. Como consecuencia, perdió su vida. Hoy, Estados Unidos no solamente que hace eso, le secuestra a Maduro, violando las leyes internacionales, metiéndose en otro país, secuestrando a un individuo de otro país, y luego va a Cuba y le hace un bloqueo que lo está matando de hambre a ese país sin ninguna razón, solamente porque quiere que cambien el régimen. Oiga, pero ¿por qué usted tiene que ir a poner la vida de seres humanos? Estamos hablando de casi 10 millones de seres humanos de Cuba en una situación crítica solamente porque a usted le interesa que no sea presidente el que está gobernando ese país. Usted no puede decidir la suerte y muerte de otros seres humanos solo porque a usted no le gusta el presidente de ese país. Esto nos lleva ahora al problema entre Ecuador y Colombia, donde Estados Unidos pretendía poner bases militares en Ecuador, que ya las tuvo, pero fueron sacadas, la primera, como les dije, por Velasco Ibarra, la segunda por Rafael Correa, la primera en Galápagos, la segunda en Manta, y ahora, como no logró ganar en la consulta popular, Daniel Noboa utiliza una trampa legal para hacer parecer que Ecuador está realmente viviendo de forma dramática la guerra al narcotráfico, que están perdiendo, que no es suficiente lo que hacen las Fuerzas Armadas, que no es suficiente lo que hace la policía, que las mafias, los carteles lo están derrotando. Inclusive esta situación hace que él convoque desesperadamente a Donald Trump y le diga, venga, por favor, entre a mi país, el país es suyo. Desde ahora usted es el dueño del Ecuador. Sus soldados pueden venir, de acuerdo al acuerdo firmado, y pasearse por Ecuador y si cometen algún delito no pueden ser juzgados en el Ecuador. No tienen tiempo, pueden quedarse el tiempo que les dé la gana y pueden circular por el Ecuador protegidos como si fueran cuerpo consular, cuerpo diplomático. Esta es la razón por la cual en este momento está llegando un portaaviones. Como no tuvieron base militar, entonces bueno, mandemos el portaaviones a Guayaquil. Y desde el portaaviones comienzan las operaciones que finalmente terminan en lo que hemos visto, un bombardeo a la zona del Putumayo, donde había una granja de lechera, donde había personas y simplemente fueron asesinados. Muchas gracias.